todos los billonarios. ¿Saben qué? Todos los billonarios, y ahorita lo vamos a decir, pero apúrense para irse a conquistar Marte. Súbanse todos a sus naves espaciales y váyanse de la Tierra. Feminismo. Interseccional. Transincluyente. Deconstrucción. Friki. Friki. Cultura pop. Literatura. ¡Esto es Normal! Hola a todas, todos, todes, bienvenidos otra vez a Fem Normal, estamos vivas. Yo soy Edna Montes. Y yo soy Berta Garcés y al fin se nos hizo volver a grabar. Volvimos. Pues, ¿cómo Espero que nos hayan están? extrañado. Sí, ¿cómo están? No es como que hayan pasado grandes cosas en el mundo desde que nos fuimos hace un año, ¿verdad? No rompieron nada, ¿o sí? Queríamos hacer como un update de la situación horrible del mundo y de las cosas que están pasando desde la última vez que grabamos episodios, que fue hace un año. Que resulta que sí pueden pasar muchas cosas en un año. ¿Quién lo diría? Sí, y cosas malas. Siento que es como en la peli del Gran Pez, ya ves que es como que el mundo se detiene cuando Leopold Bloom ve a su amor Ujú, y ujú. luego el tiempo se recupera y se va así súper rápido. Sí, así fue. Siento que, ajá, que fue como la pandemia, todo fue muy lento y ahora el mundo es como, ahora tengo que ser más horrible que nunca en poco tiempo. Pero realmente el que pone el paso de el mundo rápido y horrible somos nosotros, gente. Espero que, bueno, no nosotros, así nosotros, porque somos buena onda, pero el 1% que nos odia, ellos. Y al que nosotros no digamos de vuelta lo suficiente, la verdad. Sí, sí, ya llegó el momento de no ser tolerantes a la intolerancia, sino a ser agresivos contra los intolerantes. Se lo ganaron. Sí, sí, es momento de ya no ser amables. Sí, no, no más fiesta en paz. Ahora caos. Seremos caos. Caos. ¿Dónde empezamos con toda esta madeja de cosas locas? La última vez que nos escuchamos o nos escucharon, todavía no eran las elecciones en el mundo, porque 2024 estuvo llena de elecciones en todas partes del mundo, Sudamérica, Norteamérica, Europa, África, o sea, hubo muchísimas, fue como el año de las elecciones y no habían pasado las de México. Creo que hubiera estado interesante como comentar desde el podcast todo lo que sucedió, porque creo que las elecciones en México fueron un tornado, y si en México fueron un tornado, en Estados Unidos fueron un tsunami. Ya hace un año, en verano, más o menos por estas mismas fechas finales de mayo, estábamos en elecciones, bueno, principios de junio más bien, estábamos Ujú. en elecciones presidenciales y por primera vez en la historia teníamos las dos candidatas principales eran mujeres. Sí, a mí sí me gustaría decir que yo nunca me sentí representada con ninguna de las dos mujeres, pero reconozco que el hecho de que hayan sido mujeres, las dos candidatas más fuertes, fue un gran paso en muchos sentidos, que no significa que el mundo se iba a arreglar. O sea, yo sé que había mucha esperanza de que hubiera una mujer presidenta, que al fin sí va a ser que hubiera una mujer presidenta y ya tenemos una mujer presidenta, que en sí es un gran logro considerando la misoginia histórica que existe en este país, pero personalmente yo no me sentí a gusto con ninguna de las candidatas, la de la derecha menos, porque pues ver los pleitos cuando ella quería hablar del aborto y cómo la jalaba su manada era así como wow, o sea, de verdad aquí hay unas luchas de poderes silenciosas bien cabronas que tuvimos la oportunidad de ver hasta cierto punto, o sea, lo que quisieron que viéramos. Pero bueno, ok, México tiene una presidenta, o sea, la primera presidenta de Norteamérica, que también es como se tiene que celebrar. Creo que hasta que no suceden estas cosas no te das cuenta de como que las desigualdades históricas políticas que hay en otros países también, porque entonces empiezan las comparaciones. No es la primera presidenta de Latinoamérica, o sea, ha habido presidentas en Latinoamérica, en Centroamérica, en Sudamérica, o sea, ¿saben? Pero sí es un gran logro que haya ganado. Que la hayan, y lo voy a decir así, que la hayan dejado ganar. Creo que todo este asunto de cómo se vendió, porque además también
ajá, desde el podcast hemos hablado un montón de Claudia Sheinbaum y de cómo se vende como feminista sin realmente serlo. Su eslogan era como esta de si llega una, llegamos todas, pero no es cierto, no llegamos Ujú, todas, ¿no? ujú. También, si quieren regresar a ese capítulo de cómo tener una mujer en el poder no es garantía jamás de No, feminismo, ni de interseccionalidad, ni de derechos para todos, ¿no? no. Y creo que eso es algo que nuestra generación tiene muy claro, pero que no era tan claro a lo mejor para la generación de feministas antes de nosotras. Esta idea Sí. de decir, ah, bueno, que una mujer llegue no es sinónimo de que va a llegar alguien feminista o que le importen los derechos humanos y la igualdad de todos y de todas y de todes. Y creo que también hay algo muy importante aquí que casi nunca se discute, o más bien no se quiere discutir, o sea, de verdad no sé. Ay, ¿cómo le llaman? Es como un paternalismo, ¿no? De que, pues el presidente lo soluciona. No, es que no es solo el presidente, o sea, en este caso la presidenta, o sea, no es solo ella. Ella está llegando a un sistema ya formado, a instituciones que tienen muchos defectos y por más que intente hacer ciertas cosas, la dejarán o no la dejarán. En este año que ha estado, desde que empezó, que fue en octubre, hemos visto cómo se está peleando con la Cámara de Senadores, o sea, de que de verdad hay cosas que hay legislaciones que ella quiere pasar y que el oficialismo y desde como todo este sistema corrupto no la dejan. Que además es O muy extraño sea, porque el oficialismo es su propio partido, o sea, su propio exacto. partido no la deja. Creo que también es como importante matizar este discurso porque siempre creo que López Obrador nos dejó un país muy polarizado donde lo amas o lo odias y no hay puntos medios. Ujú. Y cuando al menos yo que me defino apartidista y anarquista y demás, veo las cosas como desde afuera, tratando de ser justa, digo tratando porque claro que no lo soy, todos tenemos nuestros sesgos, nuestras ideas. Es un asunto de esta polarización que se hizo en torno a Claudia, que o era el anticristo, casi, casi, Sí. y era horrible y el país iba a ir a la ruina porque era la continuación de toda la agenda de López Obrador, que era una misoginia horrible. Ujú. Y también esta idea de, es que es una marioneta del poder nada más, o sea, ya no Sí, tiene cerebro, no tiene ideas propias, no tiene una agenda política, solo es como una marioneta que también es horriblemente misógino, pero del otro lado, ¿no? Son como sí. las dos caras de la misma moneda. Y creo que sí vale la pena decir esto, ¿no? Como esta iniciativa que tenía ya como para acabar con el nepotismo, que es como ni su propio partido la deja Ujú. a reservas de que me puedo equivocar en el futuro, no sé cómo se va a mover esto. También parte de mí siente que ha manejado muy bien el hecho de tener que coexistir con Trump como presidente de Estados Unidos. En este poco tiempo que lleva en el poder, y digo poco tiempo porque a final de cuentas todavía no es un año, o sea, todavía no cumple el año, estamos como todavía a inicios y nos quedan 5 años y tanto, gente, ¿ok? O sea, ha demostrado cosas, pero ha quedado corta en otras cosas y se ve que yo puedo ver la cantidad de hilos y cucharas que hay en la cocina que no deberían estar en la cocina, si es cierto este discurso que te quieren vender, ¿no? Es simplemente, creo, y creo que lo hemos dicho aquí muchas veces, todos tenemos una responsabilidad cívica y de informarnos y de sacar nuestras conclusiones. O sea, de verdad, no queremos que caigan en estos discursos como que solo repitan lo que escuchan. O sea, de verdad, deténganse, analicen, porque eso es lo que nos va a sacar de como todos los problemas que hemos tenido. O sea, yo sé que en México hay una larga historia de acarreados y de compra de votos y, o sea, como este sistema del oficialismo. Pero sí hay forma de romperlo. Por ejemplo, a mí me sorprendió, y usando un ejemplo muy reciente, a mí me sorprendió la persona que acaba de ganar ser el líder de la Suprema Corte de México. O sea, todos sabemos que hubo estas elecciones terribles, que tuvo sus problemas, que fue un desastre para todo, pero la persona que salió ganadora es este juez que pertenece a un grupo indígena. Yo no lo vi venir. Todo el mundo asumía que iba a ganar la candidata de Morena y le sacó la vuelta a alguien que no es parte del sistema. Entonces, ahí son esos, o sea, cuando yo veo esas cosas digo, es que sí le podemos dar la vuelta. O sea, sí hay manera de
luchar contra este sentimiento de, ay, bueno, es que si es ella o es nada. No, o sea, no caigan en esa apatía. Sí intenten ser, o sea, conscientes y sí sean responsables cívicos. Y yo entiendo, porque yo vivo, o sea, yo lo vivo todos los días. A mí nadie nunca jamás, yo nunca he sentido que alguien en la política me representa. Pero cuando ganó Claudia Sheinbaum, o sea, el drama de los panistas, o sea, no manches, de que estaban así de que perdimos todo. Y yo así de, güey, yo nunca he sentido que he ganado. O sea, ¿cómo te explico? Sí, ser un ciudadano en México es dos puntos. Ajá, o sea, no caigan en esos dramas. Si esto es lo que tenemos y esto es con lo que tenemos que trabajar, no se desconecten, no avienten las manos al aire y digan, pues ya perdimos. Güey, yo he perdido toda mi vida si así es el juego, Sí, pero ese y no es el además juego. creo que sí es muy importante recordarnos eso, o sea, la resistencia, los cambios siempre son de abajo hacia arriba, nunca de arriba hacia abajo. Yo sé que van a decir, ay, Edna, ya vas a empezar otra vez, pero ajá, el gobierno no nos representa y nunca nos va a representar, aunque en teoría deberían porque votamos y pagamos con nuestros impuestos, pero a veces este simulacro de democracia que tenemos en México y en muchos países del mundo nos obliga a tomar acciones civiles todo el tiempo, ¿no? Sí, Y creo sí. que ahorita es muy obvio con un montón de proyectos horribles para el medio ambiente y horribles para las comunidades que se están dando, ya sea por gobiernos estatales o por intereses de grandes empresas, como el proyecto este de Saguaro que quiere hacer un oleoducto, que quiere destrozar toda la ruta migratoria y de apareamiento de las ballenas en Baja California. Y es como algo que tenemos que resistir nosotros desde lo civil y estar señalando, porque de otra Sí. forma, Te pasan oh, encima y lo hacen y destruyen el medio ambiente, como lo han hecho toda la vida. sí, no, y que también hay estos cuestionamientos que vamos a tener que ver como, que esto es lo agridulce de estar involucrado en la política en México, ¿no? O sea, uno puede celebrar que el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia es alguien indígena y toda la carga que eso tiene, pero no quita el hecho de que le vamos a cuestionar el asunto de, oiga, y si ustedes están del pueblo, ¿por qué hay tantas broncas en comunidades del Tren Maya que sabemos que él apoyó ese proyecto? O porque defienden los usos y costumbres del matrimonio infantil. O sea, no porque, y es lo mismo que decíamos, don Claudia, no porque pertenezcan a grupos minoritarios o defiendan o estén más como tendidos hacia ese lado, significa que están absueltos de las críticas y de dar explicaciones o y Sí, no, justificaciones. O sea, no. al contrario, es a los que más tenemos que señalar y Ujú. criticar y estar encima de ellos todo el tiempo. Y no Y porque se les te va a exigir perfección, porque también está este otro lado, ¿no? Y lo hemos visto en muchas cosas, de que, por ejemplo, cuando una mujer llega al poder, se le exige perfección. No es eso lo que le debemos exigir, debemos exigir esto de que sean más transparentes. Y no porque sean ellos, sino porque hay que sentar un precedente porque los que vinieron antes nunca quisieron ser transparentes. O sea, tenemos que aprender cómo exigir esta transparencia para que a partir de este momento ya nadie se le haga fácil ignorarnos. creo que también es un muy buen momento para escuchar, ¿no? O sea, escuchar a la comunidad trans, Ujú. a los pueblos originarios y las comunidades indígenas y decir, a ver, si ellos nos están alertando sobre este proyecto que está destrozando el medio ambiente, este político o este juez que llegó a cierto puesto de poder, pero que ellos tampoco se están sintiendo del todo representados o seguros, pues es hora de voltear hacia ellos y decir, ok, sabemos que no tienen por qué educarnos si no es su trabajo hacerlo, pero sí escuchar lo que ellos nos están diciendo, porque son cosas que les afectan directamente y quizá nosotros no estamos entendiendo desde una zona urbana o desde cualquier otro lugar en el país. Y también, ahora sí, la frase favorita de todos los machitroles es que sí hay formas. O sea, hay formas de poder exigir esa transparencia, de que nos expliquen, de la manera en la que se acercan o dan el acceso a nosotros. O sea, sí hay formas. Esta violencia con la que normalmente se hace, esa no es la forma. A partir de la misoginia no es la forma, a partir de la xenofobia no es la forma. O sea, sí hay que encontrar nuevas formas
para poder crear un sistema que sí sea más equitativo y sí sea más transparente. Porque repito, estamos en el proceso, o sea, esto no está dado y no porque haya llegado este señor a la Suprema Corte automáticamente va a arreglar todo el poder judicial. Por supuesto que no. Sí, no, y además seguimos con este cuestionamiento de, qué bonito, qué bonita es la intención de arreglar el sistema judicial, Ujú, pero esta reforma de votar jueces y ministros y demás, digo, además, no sé si los demás fueron a votar, la verdad es que yo sí fui a votar por la experiencia de decir, a ver, quiero entender cómo es este proceso para que luego nadie quiera llegar a contarme, ay, es que fue así. Y sí, la participación fue bajísima, fue como del 13% de todo el padrón electoral, pero eso no quita el asunto de que seguimos esperando una reforma seria para ujú. que las fiscalías tengan suficiente personal, no estén rebasadas con cientos y miles de expedientes que nada más no les pueden dar cauce porque están rebasados, que haya acceso a gente de escasos recursos que no puede pagarse su propio abogado o algún tipo de representación, orientación legal para que efectivamente tengan acceso a ese sistema de justicia y que sepan dónde pueden hacer sus denuncias y que estén accesibles, que no sea Eso. como tengo que ir a la ciudad más cercana para poder poner una denuncia a esto que me pasó aquí. Todo el sistema está mal desde el principio y más allá de si funciona o no votar jueces porque no lo sabemos todavía, es muy pronto. Sí, no. Y aparte también tenemos que poder admitir que hay muchas cosas que se hicieron mal y muy rápidas desde el poder, o sea, de la manera en la que el INE tuvo que terminar organizando todo esto para cumplir. O sea, de verdad fue un desastre en muchos, muchos sentidos. Hubo pedos organizacionales, logísticos, de dinero. Sí tiene que haber una mejor forma. Sí, no, y además, o sea, había candidaturas que desde ONGs y asociaciones civiles hicieron observaciones, era como, a ver, espérame, este candidato tiene todo un expediente por delitos que ha cometido, ¿no? Ujú. O ciertas personas, sobre todo en Jalisco, ganaron jueces y juezas vinculados a la luz del mundo, Sí, horrible. bueno, no sé si lo hemos dicho en este podcast porque Mercy y yo lo platicamos mucho en persona, pero es como, es un culto, es peligroso, su, entre comillas, profeta está preso en Estados Unidos por abuso de Sexual, muchísimas niñas ajá. menores de edad. Y hay toda una estructura de abuso, maltrato y demás que además aquí en Guadalajara la tenemos muy cerca porque tienen toda su pequeña provincia que es donde tienen su iglesia, su central, donde ellos viven, a donde se hacen esta especie de convenciones de, ¿qué es la Gran Enormes. Cena o las... Ajá, sí, enorme. No, debe tener otro nombre la cena, pero se me olvidó. Pero es como de repente ves gente de, iba a decir de todo el país, pero en realidad es de todo el mundo, de Todo el la luz mundo. del mundo, que se vienen en determinadas fechas del año a Guadalajara a su gran festejo religioso. Ajá, nos deja estos cuestionamientos porque en Jalisco tenemos de cerca este asunto de cómo gente que tiene que ver con la luz del mundo participa en proyectos muy turbios de ley. Y ahora ya tienen representación judicial. Porque también entonces significa que hubo muchos problemas a la hora de vetar los candidatos, porque sí había gente vinculada con el crimen organizado que fue candidato, gente vinculada con partidos políticos que fue así secretarios de X o Y presidentes municipales que fueron candidatos, unos ganaron. Hubo gente que incluso estaba en el padrón de deudores alimenticios que en teoría no podrían asumir ningún cargo público por esta falta, pero ahí están. O sea, sí nos hace falta muchísimo y este ejercicio, como dice Edna, o sea, está muy reciente, pero sí necesitamos poder sacar buenas conclusiones para ver cómo se mejora en el futuro, porque nos guste o no, queremos aceptarlo o no. O sea, esto ya fue una reforma de ley, vamos a tener que votar jueces forever and ever. Se acabó, o sea, no hay O marcha hasta atrás. que llegue alguien más y lo deshaga, Ajá, o pero hasta que llegue alguien más se los por haga, lo menos en el mediano plazo sí. pero al menos unos 10 años vamos a andar votando jueces, estoy segura. Y sí, pero bueno, movida la política de este país no es para menos. Y Ujú. hablando de la política de este país, creo que sí es un buen momento para, ya que estamos aterrizados aquí en Guadalajara, hablar del caso de Valeria Márquez. Terrible, terrible caso.
que es un caso lamentable para los que no estén al tanto. Valeria Marx era una influencer en redes sociales, estaba haciendo un vivo en TikTok y estaba transmitiendo cuando alguien llegó al su negocio que era una estética salón de belleza y la ejecutó en vivo. Ujú, Más allá de estas cosas que siempre son delicadas de tocar sobre grupos delictivos organizados, qué fue, qué no fue. Lo cierto es que no tenemos, ya pasó un mes de esto, la fiscalía no ha dicho nada, no tenemos indicios de los culpables, ni siquiera el motivo, aunque sí se está trabajando el caso como un feminicidio. sí, pero si fuera, estamos de acuerdo que si fuera por ello, si no hubiera estado el live y todo lo que usted, o sea, todo eso, hubieran intentado no tratarlo, o sea, no activar los protocolos de feminicidio, porque también en Jalisco lo hemos visto una y otra vez en otros casos de mujeres violentadas o asesinadas que quieren hacerlo menos, no quieren hacer esta chamba porque cuando se activa o se tiene que investigar algo por feminicidio o por crimen de odio, es como más extenso que simple y no le pueden dar el carpetazo que les gustaría si fuera por homicidio, porque no sé si se acuerdan de este caso de otro que aquí que pasó aquí en Jalisco fue durante la pandemia de una señora que la terminaron quemando afuera de su departamento Ay, sí. y literal la fiscalía salió a decir fue un suicidio. Y por el simple hecho de la presión social que hubo y porque había cámaras de vigilancia en donde se vio claramente que no fue un suicidio, que sí la atacaron, lo tuvieron que investigar como feminicidio. O sea, ese es el estado actual de la justicia Jalisco, pero también México. Lo terrible también del caso de Valeria Márquez es que en el momento en que se dio ya la estaban culpando y ya la estaban victimizando, estaban viendo como según su historial amoroso y estaban diciendo que pues como se metía con delincuentes era algo que se merecía. Nadie se merece eso. O sea, No, nadie. y además ni siquiera No está confirmado. está confirmado que tuviera ese tipo de nexos, pero Ajá, también creo, y es importante señalarlo porque también hace unos meses tuvimos este caso que no era viejo porque, ajá, los que vivimos en Jalisco ya sabíamos hace tiempo de ranchos del tipo Rancho sí. Izaguirre, Ujú, que prácticamente era un campo de entrenamiento y luego un campo de exterminio para gente que reclutaba forzosamente el crimen organizado. Que además, bueno, si se quieren enterar de más, hay una periodista que a mí se me hace, o sea, no solo brillante y maravillosa en su área, sino muy valiente por estar investigando todo este asunto desde hace muchísimos años, que se llama Ale Guillén. Pueden buscar su trabajo. Ella es como la autoridad definitiva en las investigaciones periodísticas sobre este tipo de sucesos, sí. pero me parece importante este asunto de que pasó lo mismo con las víctimas de este campo, ¿no? Que era como mucha gente en redes sociales ya los estaba culpando, que andaban en Ujú, malos pasos, que se lo merecían. De nuevo, nadie se lo merece. nadie se lo merece. Jalisco, el país completo, por supuesto, Jalisco, porque es lo que nos toca más de cerca a nosotras, está en una crisis de desaparecidos y de violencia muy grave. Yo entiendo que psicológicamente tomar distancia y decir, ay, pues que si yo no me meto en malos pasos no me va a pasar nada, puede ser una forma de afrontar el día al día, porque uno tiene que trabajar, divertirse, salir con sus amigos y tratar de hacer su vida normal a pesar del miedo. Pero lo cierto es que muchos de estos jóvenes respondían a anuncios de trabajo y desde ahí los secuestraban. O sea, era gente joven que Sí, quería trabajar, que no estaba en ningún tipo de mal paso. no, y de Entonces, hecho, esta periodista, y lo que a mí me, es que es una de esas cosas que de verdad me sorprende. Yo me acuerdo cuando empecé a leer sus investigaciones, fue antes de la pandemia, o sea, antes de la pandemia, por ahí del 2018, 2019, ella empezó a sacar muchísimos artículos en donde decía, oigan, están reclutando y secuestrando a jóvenes de esta manera, sacan anuncios de buscamos personal, ventas, tiendas, repartidores, o sea, el crimen organizado saca estos anuncios y así es como recluta, o sea, no sacan el anuncio de estamos buscando gente para nuestro cártel, obviamente no. Saben en dónde colocar estos anuncios y qué tipos de trabajos para ciertas demografías, o sea, de verdad está súper interesante y horrible la investigación que se echó esta periodista,
Pero toda esta información empezó a salir antes de la pandemia. Y luego, cuando salió la noticia de este campo de exterminio, que como dice Edna, o sea, siempre hay rumores. Cuando vives en un estado como Jalisco, siempre hay rumores de por dónde no pasar en las noches, por qué carreteras no pasar, hacia dónde no acercarse. Y esta es la razón, porque se sabe dónde están estos campos. Cuando critican a las fiscalías locales de que, pues ellos sabían y no hicieron nada, güey, no hicieron nada porque igual y les pagaban, igual y porque sabían que no se podían meter ahí. O sea, tampoco se trata de atacar, como desestimar lo horrible y lo mugroso que es la seguridad estatal, porque así es en todo el país, que es como esta gran contradicción que vivimos todos los días cuando a alguien le pasa algo y dicen, pues, ¿por qué no denuncias? Pues, ¿por qué será? O sea, ¿saben? No pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. O sea, no pueden exigir confianza a las instituciones cuando las instituciones no hacen su trabajo. Pero mi punto aquí es, esta información ya estaba y se empezó a como alertar. Entonces, cuando salió la noticia de este campo, o sea, fue horrible, fue horrible ver la comprobación de todo lo que ya se venía como sospechando. Y repito, las víctimas no tienen la culpa. O sea, nadie sabe cómo alguien terminó en esos lugares. Y no se vale, o sea, ya en este punto de la historia actual moderna de México, no se vale que el go-to para como deslindarse sea, pues es culpa de ellos. No, yo creo que ya llegamos a un punto en este país en donde no es una defensa válida. O sea, nunca ha sido una defensa válida, pero ahorita muchísimo menos. O sea, irse en contra de la víctima no debería ser su primer impulso. Sí, y además, ajá, recordar, o sea, todos somos potenciales víctimas y eso es muy triste y puede ser muy estresante y muy generador de ansiedad, pero también hay que recordar que todas estas víctimas son personas que tenían Ujú. una vida por delante, familia, gente que los quería, y no se vale solo, que solo nos importen estas atrocidades cuando consideramos que nos pueden afectar a nosotros o que nosotros somos potenciales víctimas. O Y sea, no solo creo que nosotros, o sea, nuestros familiares, nuestros vecinos, no sé, a mí se me hace ya como muy, voy a decir, culero, que sigamos mucho en este como individualismo de, pues como a mí no me toca, no me ha tocado, nunca he tenido a alguien desaparecido, no me importa, güey, ojalá nunca lo tengas. ujú. Sí, y creo que también es buen momento para recordar esto. O sea, hay asociaciones civiles de madres, padres, familias buscadoras que se están jugando la piel para solo tener una certeza. No saben si van a Ujú. encontrar a sus seres queridos o no. Y de repente ver como esta prenda, estos zapatos que alguien que ni siquiera tiene que ver con la justicia se diera la tarea de tomar todas las fotos que las fiscalías abrieron al público, Sí. indexar todas las prendas, los zapatos, para que cualquier persona pudiera meterse a buscar y ver si reconocía prendas que llevaban sus seres queridos cuando desaparecieron y que mucha gente encontrara ahí a sus personas. Es una atrocidad que nadie debería estar viviendo, ¿no? Mm, mm, Y además es mm. algo de nuevo, es mucho trabajo civil porque el sistema nos está fallando y en muchos casos el sistema está coludido con el crimen. Yo me acuerdo mucho de un documental que alguna vez vi en donde decían, no me acuerdo bien de qué era el documental, pero sí había una señora que estaba hablando y decía, tú puedes saber cuáles son los problemas que tiene un país según el número de asociaciones civiles que se dedican a un tema en específico. Me acuerdo que me pegó mucho porque dije, oye, sí es cierto, o sea, tú puedes saber cuáles son las crisis de un país si cuentas la cantidad de asociaciones civiles que se están intentando hacer cargo de algo que no les, o sea, no es su responsabilidad. Y en el caso de México, todo está ligado a la mayor cantidad de asociaciones civiles que existen en este país están ligadas a cosas sobre seguridad. Sí, digo, y la verdad es que todo el trabajo civil está muy orientado a eso ahorita porque es creo que el gran problema de México. Pero problemas de México y de Jalisco en especial, es muy raro porque la gente de mis amiguitos de Ciudad de México y así luego me dicen, es que Guadalajara es como la ciudad gay por excelencia, pero not really. Tiene cosas muy buenas y creo que pasa en muchas ciudades, no solo Guadalajara, pasa en muchas ciudades donde hay un conservadurismo muy fuerte porque, o sea, no podemos no admitir que Guadalajara sigue siendo una ciudad, un lugar muy católico, o sea, Jalisco en general sigue siendo un lugar muy católico
históricamente, o sea, eso no se ha quitado, pero creo que cuando son esos niveles, la resistencia se hace más fuerte. Sí, y además, o sea, creo que un problema del que tenemos que hablar en estas últimas fechas, o sea, siempre, pero por desgracia, cada vez más urgente y más terrible en estos últimos años, es el asunto de la transfobia. O sea, nuestras, y Ujú. particularmente las mujeres trans lo están pasando muy mal. Y no solo en México, o sea, esto es a nivel mundial, de que literal el sistema decidió que nos iba a echar una guerra, que iba a promover una guerra cultural contra este 1% que no nos quiere lastimar para distraernos del 1% que sí nos quiere lastimar. Ya suéltame, Elon. Ah, todos los billonarios, ¿saben qué? Todos los billonarios, y ahorita lo vamos a decir, pero apúrense para irse a conquistar Marte. Súbanse todos a sus naves espaciales y váyanse de la Tierra. ¿Por qué regresaron a la Katy Perry? No lo sé. Muchas cosas, gente, de verdad les debemos muchas noticias. Pero bueno, yo una cosa que sí quiero tocar rápido es, no sé si la gente toda ubica a Camila Aurora, mayormente conocida por esta parodia hermosa y brillante de Emilia Pérez. Joan Sacre Blue, el cine, el mayor, la mayor exportación de cine que ha tenido México en los últimos 5 años, El Joan mejor Sacre Blue. musical hecho en México en las últimas 2 décadas. Ajá. Ella y su equipo, mucha gente de Joan Sacre Blue, esta semana justo sufrió un crimen de odio donde un señor que era empleado en una empresa de seguridad privada, porque eran trans, se metió a sus oficinas, los golpeó a Camila y también le rompió la nariz a otra de las personas trans del reparto. Lo detuvo la fiscalía, están en proceso, pero sí creo que no hay que apartar la vista de cómo estas poblaciones Marginadas, porque son marginadas, marginadas. sí, Ujú. están sufriendo, porque además, bueno, no es suficiente con tener problemas para tener acceso a sus medicamentos, a sus cirugías de reafirmación de género, no tienen la atención que necesitan para su salud mental, les es muy difícil conseguir trabajos para mantenerse. Cuando de por sí, cuando sí logran tener un trabajo creativo al que le está yendo bien, aún así estar en el ojo público no quita que un crimen de odio les pueda suceder. No, yo creo que los expone más a que Ujú. un crimen de odio les pueda suceder, porque a final de cuentas esto lo hicieron porque eran parte de la comunidad LGBTQ+, y eran personas trans. O sea, no hay razón alguna para que alguien se meta a tu domicilio para golpearte nada más porque existes. O sea, qué cosa tan más terrible. Y una de las grandes cosas de la transfobia es eso, o sea, esta gente solo quiere existir en paz. Literal. Lo vemos con las terribles decisiones de vida que está tomando aquella autora que no va a ser nombrada en este podcast Voldemort. y cómo ha promovido que le quiten derechos a la comunidad trans de Inglaterra. Una cosa terrible. De verdad, cuando les digo que los están distrayendo. O sea, la comunidad trans solo quiere existir. Y desde que se agarró el debate con los atletas trans, o sea, no los han soltado. Porque aparte, ni que fuera avanzando el debate de los atletas trans, o sea, simplemente es pleito tras pleito tras pleito. Pero es que además ni siquiera es sobre deportes, ¿no? No, no es sobre Porque deportes. esta semana también, fresquito del horno, hubo una controversia enorme con Simone Biles, que Simone Biles no hizo nada. No, defendió a la comunidad trans y se le fueron encima. A ver, existe esta activista cuyo nombre tampoco quiero decir en Estados Unidos, y activista lo estoy entrecomillando como 10 veces en el aire. Ujú. Es debatible. Su Es título muy dice, debatible. no sé, es La debatible. historia de vida de esta mujer es que en algún momento de su vida empató en quinto lugar, Ujú. o sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, quinto lugar Sí. con Lia Thomas, una atleta trans, nadadoras ambas. La atleta trans no ganó la competencia, Sí, no, empató por con eso esta conté. persona Hay en quinto cuatro lugar. mujeres cisgénero de su edad, de su categoría, que le ganaron a Lia Thomas, la mujer trans. Esta niña no se ganó su quinto lugar porque se lo dieron a Lia Thomas, aunque habían empatado, y ahora toda su vida es la transfobia, Así porque es. no le importan los deportes, es la transfobia. Es quitarle lo poco que tiene a alguien más porque te da coraje que lo tenga. Se hicieron de palabras en la red social que tampoco nombramos. Es Podemos nombrar el viejo nombre. Vamos a denemiar a Twitter.
para que le dé coraje al otro que no será nombrado. Pues mira, en otro podcast de noticias que me gusta mucho escuchar y que creo que Marta también es fan porque ya me lo Sí, recomendó, le sí, dicen sí, ex sí. Twitter y a mí me Ex gusta eso. Twitter. Ex Twitter. Ajá. Pero bueno, en ex Twitter, cuando salió toda esta conversación, lo que Simone Biles le dijo es que lo único que eres es que eres una mala perdedora. Y es verdad, o sea, Sí, toda es su una mala carrera de perdedora. odio es ser una mala perdedora. Simone Biles nunca debió de haberse, o sea, nunca debió de haber tenido que salir a defenderse, pero lo hizo y lo hizo de una manera muy elocuente, en donde simplemente dejó ver que la controversia estaba en que ella le contestó a alguien que es una mala perdedora, que no está proponiendo cómo se puede solucionar o avanzar en este debate de los atletas trans, que ella misma, Simone Biles, y lo pone tal cual, que no tiene las respuestas, pero que deberíamos enfocar la discusión en, a ver, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿Qué opciones tenemos en lugar de tirarle hate a la existencia de los atletas trans? Porque además creo que no lo alcanzamos a hablar en el podcast, pero también hubo toda una controversia con las transodiantes y con Ujú, Voldemort en las ujú. Olimpiadas, Ay, Dios porque mío. estaban acusando de ser, y que además acusando es mala palabra porque ser trans no tiene nada de malo, no es una acusación, no es nada terrible, es un No. estatus de vida. Estaban diciendo que una boxeadora, Iman Khalif Iman Khalif, era una persona trans, cuando en realidad es una mujer cisgénero. es más masculina en su apariencia. La gravedad del asunto es que a los estándares de las transodiantes, esta mujer boxeadora no parece mujer, según sus estándares, que también es un debate en sí mismo andar defendiendo los estándares patriarcales de cómo debería verse o no el cuerpo de una mujer. Deja de eso, los estándares patriarcales y eurocéntricos de cómo debería verse una Ujú. mujer, Sí, porque sí es porque cierto, no podemos quitar del dedo que Iman Khalifa es una mujer africana, musulmana. ujú, y que además en su país ser trans es algo que la pudo haber aterrizado en prisión y matarla. Sí. Esta acusación de mala fe, de nuevo, su país está mal, es horrible que ser gay o ser trans sea ilegal y te pueda aterrizar en cárcel o en la muerte, pero poner en riesgo la vida de esta mujer por un prejuicio Ujú. es lo que resume todo lo que hace esta gente transodiante. O sea, ellas quieren poner en riesgo la vida de personas que ellas consideran son menos personas Que sí, con tal de probar un punto, que sí, además es es un punto de terrible. estúpido, mal hecho y falso. Cañón, pero como el odio, a veces la gente que odia tanto grita más fuerte, promueven más sus ideas, pero no, amigos, o sea, de verdad, la población trans en este mundo, y por eso sigo insistiendo en esto, la población trans en este mundo es menos del 1% o apenas llega al 1%, o sea, no rebasa, no llega al 5%, no hay, y eso también es súper triste porque les habla de lo difícil que es transicionar y vivir tu identidad plenamente. Nadie está usurpando el lugar de las mujeres como estas terribles transodiantes lo hacen sonar. Eso no está sucediendo, pero ellas lo gritan a los cuatro vientos y nos quieren convencer de que están tratando de borrar a las mujeres cuando no es cierto. Y lo peor de todo es que las personas transodiantes tienen los recursos y los medios para cambiar legislaciones, para presionar a políticos y para quitarle los pocos recursos que existen a las personas trans. Y a eso se están dedicando. Y eso es a mí lo que se me hace más nefasto, porque una cosa es que estés gritando a los cuatro vientos que odias a alguien sin justificación. Pero ya, levantarte todos los días y tomar la decisión consciente de le voy a chingar la vida y quitarle los derechos a estas personas, eso es maldad pura, güey. O sea, esta gente que se dice ser cristiana ni siquiera va a llegar a las puertas de San Pedro, se van directo al elevador al infierno. Sí, y además es muy grave porque, y de nuevo, yo entiendo, ya hemos hablado en este podcast de si se puede o no separar la obra del autor. Yo la verdad creo que eso es imposible cuando el autor está vivo Y y cuando gana está usando dinero de los esa obra. recursos, ajá, y cuando está usando los recursos de esa obra para afectar a una población marginada, no se puede. Ajá, y también creo que es muy importante, como había dicho ya con el asunto de lo que pasa en México con la crisis de desapariciones, creo que sí tenemos que dejar este discurso que a veces era muy socorrido antes en el feminismo de, ay, es que si tienes hermana, mamá o hijas y eres hombre, debería importarte.
lo que le pasa a las mujeres. No, debería importarte lo que le pasa a las mujeres porque son personas. Y es lo Sí. mismo con la gente trans. Debería importarte lo que le pasa a la gente trans porque son personas que merecen derechos, que merecen una vida libre, sana y segura. No Déjate, porque eventualmente te pueda afectar. ujú, pero déjate tú que merecen. Güey, todos somos humanos y el simple hecho de ser humanos, tenemos derechos. La Declaración de Derechos Humanos parece estar pintada para esta gente, pero se les olvida que por el simple hecho de existir como humanos sobre esta tierra ya tienes derechos. Y esto es una manera activa de estarle negando y quitando derechos a un grupo marginado. Güey, no se vale. O sea, no puede ser que no entiendan su falta de humanidad. Pero ¿sabes quién no tiene derechos? Ay, sí. Ahora voy a empezar a ser yo. Los Los billonarios. millonarios. Sí, pero es que además una de estas cosas que me conflictúa mucho es que Voldemort salió y dijo, ay, ahora que van a hacer mi nueva serie en HBO, cada centavo que salga, ok, necesito dar contexto para Sí. los que no están en este chisme. Sucede que en Escocia hay una ley de no discriminación y lo que pasó es que una organización de personas transodiantes, muchas de ellas gay, Ujú. Que ojo, es, porque que es ser una de de la las comunidad no te exime de ser odiante. sí, o sea, que es una de las grandes paradojas de esta vida. Cuando veo gays conservadores digo, güey, neta. Ajá, con su movimiento de sin la T, no. Con la T o no Ujú. hay nada, amigos. Así es. Derechos para todos, ¿por qué? Porque si no, miren lo que está pasando. Pero bueno, entonces esta organización, esta serie de organizaciones empezaron a cabildear que las únicas mujeres que deberían ser protegidas por esta ley de no discriminación son las mujeres, pues voy a decir Cisgénero. biológicas, Cisgénero. Ujú. cisgénero, ajá, pero pues, ajá, sabemos que tampoco la Sí. biología es tajante y binaria. No. Pero bueno, el punto era que decían que para este tipo de cosas se debería reconocer como mujeres solo a las mujeres cisgénero asignadas mujer al nacer. Y lo que pasa es que eso de un jalón borra a la gente intersex Intersex. y borra a los hombres trans también, porque era una cosa Ujú. que platicábamos con las amigas, que por qué las leyes tienen esta cosa sobre tener que legislar que es una mujer, pero nunca hay broncas para legislar que es un Que es hombre. un hombre. Ujú. Y el asunto es que, aunque en teoría esto solo funciona para esta ley de no discriminación que tiene que ver con albergues para personas maltratadas, quién accede a qué espacios, es sentar jurisprudencia para que se haga con otras leyes de todo Reino Unido, que es finalmente lo que hacen estos grupos conservadores que hacen lobby para legislar cosas. Y su meta es lograr que cada vez más leyes digan que solo las mujeres cisgénero asignadas mujer al nacer pueden ser consideradas como mujeres para todo lo que tenga que ver con salud, los espacios a los que pueden entrar y las ayudas que pueden recibir. Y eso implica que entonces una mujer trans que no ha terminado Su transición. su transición o que no puede físicamente transicionar con una operación Ujú. de reafirmación de género, debería entrar a un baño de hombres y un hombre trans debería entrar a un baño de mujeres. Mujeres. Que además es como porque estamos fiscalizando donde caga la gente, con perdón. Es que esa es una de las cosas que siempre me he preguntado a mí misma sobre los grupos conservadores, de por qué les trauma tanto lo que la gente haga con sus genitales. O sea, ¿por qué necesitan controlar eso? Que además ni siquiera protege a las mujeres, porque, o sea, Claro que yo no. no, nunca me he sentido incómoda y la verdad es que también, gente, la población trans es el 1% del mundo. Las veces que yo, Edna Montes, he entrado a un baño, que además nunca entro a un baño pensando si las mujeres que están ahí son cisgénero, son trans, porque no es mi asunto, ¿sí saben? Jamás. O sea, O jamás. sea, uno Y no me importa. aparte, terrible, la terrible excusa que usan para controlar quién entra a qué baños. Como si de verdad un hombre se disfrazara. Güey, si un hombre te quiere violar, se mete al baño y le vale madres. Y lo único que lo va a sacar de ahí es si todas las mujeres lo echan a golpes del baño. ¿Sabes? Ujú. O sea, no necesitan hacer nada más que abrir la pinche puerta y meterse a tirar golpes. ¿De dónde sacan que estas personas se toman la molestia de planear sus asaltos con disfraces?
No, y además todo por la hipotenusa, porque ¿qué sugieren? Que haya alguien revisándome mis genitales antes de entrar al baño, algo Ujú, así de privado e íntimo como para escrutinio público. Y, exacto. y eso cómo me... Y déjate tú eso, todas las mujeres, estamos hablando de menores de edad también. Exacto, o sea, cómo me protege a mí como mujer y cómo protege a las niñas. O sea, no lo pensaron bien, obviamente, porque se van por el odio y no razonan, de verdad no razonan. Y además, ajá, o sea, estamos en un mundo que está moviéndose alarmantemente hacia la ultraderecha y hacia El ideas fascismo, fascistas, ajá, hacia el terrible. fascismo. Las primeras que sufren todo ese tipo de transiciones son las mujeres. Y luego, o sea, mujeres y Bueno, mujeres de grupos mujeres y gente minoritarios. racializada y Ajá, comunidades indígenas. sí. Resumen, cualquiera que no sea un vato blanco, cisgénero, heterosexual hegemónico, con dinero, porque Ujú. también un vato blanco pobre la puede sufrir. En menor medida, pero sí la va a sufrir. Y luego va a poner cara de Pikachu de, ¿y yo por qué estoy sufriendo? Porque no tienes varo. ¿Cómo que ya no tengo granja porque hice que deportaran a todos mis trabajadores? Pero bueno, creo que uno de los ejemplos más cercanos y más tristes, y digo cercanos porque son los vecinos, es todo lo que está pasando ahorita en Estados Unidos. Estamos en el, me encanta esta frase de fuck around and find out. Ahorita estamos en la fase de find out. Todo lo que está sucediendo debería estar escrito en libros de historia y de política, como qué es lo que no hay que hacer, y aquí está el ejemplo real de qué es lo que pasa. Porque a mí, si hay una de las cosas que me molestan y me han molestado durante los últimos 5 años, es que me dicen, es que eso no va a pasar, eres tan exagerada, es que a quién se le ocurre que van a quitar derechos, no, que no sé qué. O sea, sucede todos los días y está sucediendo y sucede a un paso alarmante. Tomó décadas construir que nos se dieran los derechos para votar, salud pública, educación, bancaria, güey. O sea, las mujeres no tenían permiso de tener cuentas bancarias y tarjetas bancarias solas sin el permiso de un padre o de su esposo. O sea, tomó décadas construir toda esta infraestructura y la están tumbando en menos de un año. No, y además, o sea, como que yo entiendo que nos suena muy lejano porque tuvimos la fortuna de nacer en una época donde muchos de esos derechos ya estaban ganados. Ajá. Pero de repente, si haces cuentas, es como mi abuelita no podía votar buena parte de su vida. O sea, sí, muchos años de La su mayor vida parte de no su pudo vida. votar. El derecho de, pues, ¿cómo le llaman? De que tienes bienes, o sea, terrenos, Tener casas, propiedades, ajá, ajá, o tu sea, los nombre. derechos de propiedad, creo que tienen menos de 50 años. Sí, y también según qué contexto, qué país, ¿no? O sea, hay gente donde Ujú. que podrá decir, "Oh, pues yo vivo en Australia y votamos desde finales del siglo XIX. Felicidades. Hay países donde las mujeres no pueden ni manejar un carro. Pero Australia, o sea, también tiene que ver cuándo se formó el país. O sea, También tiene que ver con que te tienen que dar derechos porque es un país que quiere matarte. ajá, exacto. Lo que está pasando en Estados Unidos al nivel legal o sea, a nivel legal y como en anulación de derechos activos, porque, o sea, voy a poner un ejemplo de algo que acaba de suceder. Están pasando ahorita todas las protestas anti-inmigración y no es que Los Ángeles está encendida, las protestas que están sucediendo no son violentas, pero las están queriendo parecer más violentas de lo que son con la finalidad de militarizar el Estado, porque es un Estado demócrata que va en contra del presidente republicano. Esto es importante. Sí, no, y O además es una de sea, estas ciudades refugio ajá, donde tienes como más los derechos como migrantes migrante quieren, ilegal. ajá, ajá. Sí, o sea, Mm, derechos en cuanto a acceso a recursos públicos y a trabajo, a poder tener trabajo una y a licencia de que conducir. ajá, y que no te deporten. California ahorita es como el experimento. Entonces hay que poner muchísima atención de lo que está pasando porque lo que funcione ahí y si logran su cometido, eso es lo que van a hacer en el resto de los estados para anular derechos. Porque eso es lo que están haciendo. O sea, hay una constitución que, ¿no? O sea, su famosísima primera enmienda de que derecho a expresarse
y que no te pueden perseguir judicialmente por tu opinión. Vean todo lo que está pasando con las protestas. Eso es una violación a la primera enmienda. Entonces, claramente están buscando la manera de normalizar cómo quitar derechos. Y no solo está pasando en Estados Unidos, están pasando en muchos países. Incluso aquí en México, de repente, la presión política sí nos saca de onda y decimos, ¿qué pedo? O sea, están violando derechos por todos lados. Por ejemplo, de los activistas del medio ambiente y lo dejamos pasar. Sí, sí, y es que además los activistas medioambientales son un grupo que siempre está en un riesgo muy fuerte en México porque no solo son los intereses de mucho gobierno coludido con estas mafias inmobiliarias o de los grandes intereses de empresas y de capitales como el del oleoducto, o como es en Aguascalientes lo de las ranitas, Sí, que por desgracia en México ya no hay consumo ético de prácticamente nada y hasta comprar un aguacate puede tener consecuencias con el crimen organizado, ¿no? Y ujú. por supuesto ellos quieren más terrenos para sembrar aguacates, etcétera. Entonces los están atacando por todos lados y no hay autoridad que los proteja. Es la situación actual del mundo, por eso decimos que no podemos desentendernos y ser apáticos. Todo nos atraviesa de alguna u otra forma, o sea, desde la manera sencilla de comprar un aguacate, de que ya ni sabes en qué condiciones se está produciendo, a quién se lo compró el súper, o sea, esas cadenas ya están destruidas. Sí, sí, no, y hablando de cadenas destruidas y y de derechos que se quitan y cuando nos dicen exageradas, los derechos reproductivos de las mujeres son. Ujú. Digo, afortunadamente en México cada vez más estados están legislando en sus códigos Sí, la despenalizar interrupción el legal aborto. del Ujú. embarazo. O sea, la despenalización y que esté protegido, o sea, y el acceso a la salud pública. Ajá, o sea, ¿cuándo se imaginaban ustedes que iba a ser legal en Jalisco, pero ya es legal? ¡Yay! ¡Uh! Contraste, digo, esos son como estos derechos que las mujeres mexicanas hemos estado peleando por décadas y que apenas estamos viendo avances reales, que además es muy loco, ¿no? Yo cuando yo era chiquita era ilegal abortar, qué cosa. No, y deja de tú ilegal, o sea, directo a la cárcel, sin Ujú. preguntas, sin juicio, directo a la cárcel. Sí, es como México, e Irlanda, que yo también suelo estar muy pendiente de Irlanda porque siento que tenemos cosas en común. Van logrando estas despenalizaciones, pero por ejemplo en Estados Unidos ya está, muchos de los estados está ya súper penalizado, al Ujú. grado que en Virginia del Este sí es West, ¿verdad? Sí, Oeste. oeste, perdón, se me va. Hay mujeres que ya están teniendo que, si tienen un aborto espontáneo en su casa, llamar al 911 o llamarle a su doctor o llamarle a la policía para decirle, oiga, tuve un aborto espontáneo, porque si no lo reportan y se encuentran con un fiscal mala leche, las puede perseguir legalmente por eso. O el caso de esta mujer en Georgia que la tienen conectada como incubadora porque ella tiene muerte cerebral porque está embarazada. Ajá, que cuando O nosotros les sea, decíamos en el podcast, esto se va a volver el diario de la criada, nos decían, ay, pero qué exageradas, y miren, sí se está volviendo el ajá. diario de la criada. Sí, aparte están corriendo hacia allá. Bájenle, 2 rayitas, porfa. Que además todas las implicaciones de este caso son horribles, ¿no? Porque la mujer no podía consentir a eso. Mm-mm. El Y a la familia feto, no le dieron, o sea, la familia ni siquiera pudo intervenir y decir, sabes que yo soy su representante legal y digo que no, o sea, ni siquiera les dieron chance de eso. no, y además van a tener que pagar ellos todas las cuentas del hospital. Ujú. Y hay un niño chiquito que está viendo a su mamá en ese estado y el feto trae como bronquitas de hidrocefalia y demás, y no saben si una vez que nazca va a ser viable. Pero ahí la tienen conectada, ay, porque el aborto es feo y pobre niño y Dios quiere esto. Y además es terrible porque esto sienta un precedente, o sea, Ujú. la primera vez que se hace es la peor, Sí, porque es la porque que se sienta el normaliza. precedente para que se haga en otros lados, ajá, y después Sí. como que se les hace más fácil seguirlo haciendo. Y además también son como estas cosas, odio tener que hablar de este señor, pero tenemos que hablar de este señor. Hace meses, Elon Musk, que andaba muy Eh, mejor amigo con Trump y luego se pelearon y ahora ya se disculparon y no sabemos qué pasa con ellos, pero el asunto es que hizo un saludo nazi con todas sus letras sí, y claro. palabras, no disimuló, lo hizo 2 veces.
Ujú. Y después hubo toda una campaña para decir, no, es que es un saludo romano. Gente, el saludo romano no existe. Ya lo No, dijo Mary Bird. Y si Mary Bird dice que no existe, no existe. Ella es la máxima experta en el Imperio Romano viva en la actualidad. lo interesante de todo esto es la campaña que armaron para convencernos de que lo que vimos con nuestros ojitos no es lo que vimos con nuestros ojitos, Ajá, ¿saben? O fue sea, el gaslighting supremo. Es esta cosa en la que la gente de extrema derecha y fascista empieza a normalizar cosas que no son normales. Y y creo que no deben nosotros ser normales. como mexicanos lo sabemos. O sea, la Ujú, normalización de la violencia puede ser un recurso psicológico porque, claro, o sea, si yo tuviera que pensar diario en todo lo que pasa en Jalisco, no salgo de mi casa jamás, gente, no vivo. no. Nuestro cerebro nos engaña a normalizar o a no pensar y no ver en cosas para que podamos seguir viviendo nuestra vida porque las cosas se ponen graves y el miedo está cabrón. Pero también tenemos que ser muy conscientes de que no es normal y que en la medida en la que permitimos que nos convenzan de que eso es normal, cada vez va a empeorar. Uno, si ven un nazi, le dicen nazi a su cara, porque eso es lo que es. Y si le pueden pegar sin consecuencias físicas o legales, péguenle. Ujú. Dos, el odio no debe ser normalizado. Y tres, se usan las palabras que se necesita. Entonces, si lo que estamos viendo es fascismo, es fascismo. Si lo que estamos viendo es violación a los derechos humanos, es una violación a los derechos humanos. No le pongan azúcar a sus palabras, no toleren la intolerancia. Y repetimos, si ven un nazi, péguenle en la cara. Sí, porque además es importante, ¿no? O sea, todos estos regímenes, así como los cultos religiosos y demás, tratan de crear eufemismos o un vocabulario Ujú. especial que solo usan entre ellos para referirse a cosas para normalizarlas o para quitarles gravedad. El odio es expansivo, ¿no? Ahora, creo que también es como esto se siente muy feo porque pega muy cerca de casa. En Estados Unidos están proponiendo hacer un padrón de gente neurodivergente, que si Como los tienes un, nazis. sí, o sea, si tienes un diagnóstico oficial, quieren hacer un padrón de gente neurodivergente porque no son, entre comillas, miembros productivos para la sociedad, Según sus estándares. según sus estándares, que además no es cierto, o sea, véanos a nosotras aquí tratando de sobrevivir al Sí, capitalismo con trabajos reales de gente adulta. O sea, yo entiendo sí, que hay gente que sí tiene más discapacidades y comorbilidades emparejadas a su neurodivergencia y que ellos necesitan todos los apoyos, acomodos e incluso sí, ¿por qué no pensiones estatales para llevar una vida digna? Pero pongámonos a pensar esto. ¿En qué sistema jodido es preferible tener gente con discapacidad o gente en condición de calle sufriendo que crear una comunidad y crear recursos para que todos tengamos una vida digna? Si su opción de sistema va más encaminada a que la gente sufra, a creer en el individualismo y en la meritocracia, para allá no es. El no. lado es donde todos tenemos una vida digna con derechos y todas las retribuciones y atribuciones necesarias. Todas estas noticias que vean de que se quiere crear un padrón, un registro, quieren tus datos, no. O sea, eso es fascismo, o sea, es gobierno autoritario donde te quieren controlar absolutamente todo y tener marcados a quienes pueden desaparecer, porque eso fue exactamente lo que hicieron los nazis. Empezaron con los judíos, sí, y sí es como, o sea, nunca voy a hacer menos el holocausto porque fueron los que más sufrieron, pero dentro de esa clasificación también había gente gay, también mataron gente neurodivergente, autista, de todo tipo, mataron gente de otras razas porque pues era supremacía blanca o que tuvieran así una gota de otra raza. Los registros de porcentajes de sangre, de, ay, pues es que yo soy 10% irlandés y 20% así, o sea, por eso querían saber, porque entonces tu sangre no era pura, o sea, siempre, siempre, siempre va a ser una bandera rojísima, ni siquiera una bandera, va a ser un desfile de banderas rojas cuando un gobierno empieza a Literalmente, decir, perdón. cuando un gobierno empieza a decir, necesitamos registrar toda tu información para saber cómo tratarte. No, y además se les advirtió, por ejemplo, cuando les dijimos, oigan, ya sabemos que no estamos en Estados Unidos, que a lo mejor sí hay gente que nos escucha de allá y no, pero estas aplicaciones
donde registras tus periodos menstruales, a la larga pueden ser usadas para otras cosas. Y lo están. Ujú, y lo Están siendo están. usadas para ver si te embarazas o no y si tuviste un aborto espontáneo o no, para entonces perseguirte. Sí, y es aún más terrible considerando el mundo digitalizado. O sea, todo, a menos de que tengan sus dispositivos en privado, todo se registra. Sí, es en serio, o sea, chequen sus configuraciones de privacidad, si sus redes sociales están compartiendo su ubicación, qué permisos le dan a cada una de sus aplicaciones, porque no entiendo por qué todos quieren usar el micrófono, aunque sí entiendo por qué. Chequen si no se han filtrado sus datos, porque aunque ustedes no lo crean, el gobierno mexicano tiene todos nuestros datos y ellos no tienen la mejor infraestructura de seguridad. Y se ha visto una y otra vez, ¿ok? Y lo hemos dicho aquí muchas veces, o sea, nosotros somos el producto en este mundo digitalizado. Nuestros hábitos, nuestras compras, nuestros datos, todo, protéjanlo y protejan sus devices, porque la neta, si sus cosas son públicas, eso es lo único que necesita la policía. Se pueden meter a todos sus perfiles y ver exactamente dónde están y rastrearlos. O sea, no sean esa persona. Dejen de darle a las redes sociales todos sus datos. Sí, la verdad es que sí hay que estar muy vigilantes de eso. Y también acuérdense cuando van a manifestaciones, cuando van a protestas, mantenerse seguros, o sea, tratar de no compartir necesario, o sea, compartir sí su ubicación en privado con alguien para que esté checando que están bien dónde están, pero también pues tratar de, si es peligroso cubrirse su carita o algo, no ser tan reconocibles para el gobierno. Sí, y yo sé que, y es horrible porque pues todos así hemos compartido fotos de la protesta, nuestros carteles, de lo que quieran, pero es una manera de rastrear y a esos niveles ya llegamos. Yo sé que todo esto suena terrible porque lo es y no hay que hacernos mensos y decir, pero todo va a estar bien, porque la neta no sabemos si todo va a estar bien, porque aparte ya empezaron más guerras. Y cuando decimos la historia se repite, a esto es lo que nos referimos. Ya regresó el fascismo, ya empezaron guerras a escala mundial, colonización de territorios, quitar derechos, van a empezar bueno, que en Estados Unidos ya empezaron, ¿no? O sea, la manera en la que están deteniendo a los migrantes, o sea, literal están reuniendo un grupo específico y los están desapareciendo. Amigos, literal, estamos en los 40. Ni siquiera disfrutamos bien los 20. No, ni siquiera, o sea, fue la plaga y luego, 40. Sí, digo, es un equilibrio delicado porque no hay que darle lugar a la desesperanza, o sea, creo que nunca hay que perder de vista que sí podemos estar mejor, que sí vale la pena pelear por las cosas y oponernos y resistir, y que también no hay que dejar de lado el autocuidado Muy y tratar de importante. comer bien, dormir nuestras horas, estar sanos y estables en medida de lo posible, pero a veces sí, o sea, tomarnos estos descansos de no enterarnos de las noticias para luego ya ponernos al corriente con la cabeza un poco más fría, el deseo, el impulso de no enterarnos de nada y hacer como que nada pasa es muy fuerte, yo he estado ahí, Ujú. pero también Es muy es dañino. importante, es dañino y es importante saber qué pasa, cómo cuidarte y cómo cuidar a la gente que quieres, ¿no? Y saber cómo resistir. Porque también si les dejamos el campo libre a estas personas para que hagan y deshagan y no les ponemos un alto, no los contradecimos, no hay quien resista, más rápido van a quedarse con todo. Durante mucho tiempo, y creo que muchas mujeres, o sea, las que vinieron antes de nosotros, es como una gran lección. Durante mucho tiempo tuvieron el silencio de ellas, no hay que darles el nuestro. O sea, no se la Sí, vamos a poner fácil. Por eso decíamos al ujú, principio, seamos caos. O sea, alguien te quiere decir, ay, pues hay que acordar en que estamos en desacuerdo sobre las personas trans. No, güey, porque lo que tú estás diciendo es odio. Y te voy a decir por qué es odio. Podemos estar en desacuerdo que no te guste la pizza hawaiana, pero estar en desacuerdo que alguien deba o no tener derechos, jamás. deja tú que alguien deba o no existir. Ujú. Ya no es solo sobre los derechos, que eso ya sería razón suficiente como para pararles un alto, ¿no? Porque además el odio es expansivo, o sea, Voldemort no estaba contenta con su odio irracional hacia la gente trans. Lo tuvo que hacer nuestro El, problema. lo tuvo que ser nuestro problema uno
Y después estaba retuiteando como contra la gente asexual y yo me quedé así de hora, doña, solo estoy aquí tratando de existir sin tener sexo, neta, no le afecta en nada, mi existencia no le afecta a doña, Y que nunca a se les menos que quiera olvide. tener sexo conmigo, en cuyo caso, pues lo siento, no va a ser posible, Iu, no, guácala, nadie la va a querer aunque, tocar no, o porque sea, está llena de aunque moho. tuviera ganas de tener sexo lésbico, no sería con ella, guácala. O sea, que nunca se les olvide que es por niveles. Empiezan con un grupo minoritario y marginado, y luego se van, cuando pueden con ese, se van con el que sigue, y se van con el que sigue, y así nos vamos a ir hasta que todos nos quedamos sin derechos. En inglés está este increíble poema que lo están usando mucho, que se llama First They Came for Them, and then They Came for Me. No estoy o sea, no me estoy acordando bien del título, pero es básicamente, primero vinieron por ellos antes de venir por mí. Literal es un poema de 5 líneas, creo. Búsquenlo si pueden. Lo vamos a compartir porque vale Sí, la luego lo pena. puse, ajá. Y literal es así de, primero vinieron por la gente gay y les quitaron sus derechos, luego vinieron por los negros y les quitaron sus derechos, luego vinieron por las mujeres y les quitaron sus derechos, y ahora vienen por mí y ya no hay quien me defienda, porque dejamos que nos quitaran los derechos. O sea, literal es un poema de 5 líneas y ya vamos como en la tercera línea. Y además recuérdense, el punto no es, ay, es que al final me va a pasar a mí. No Es es como eso. no debería pasarle a nadie para Exacto. empezar. Exacto, o sea, empieza la resistencia cuando ves que a un grupo le están quitando sus derechos, porque ese es el marcador de que se van a ir de corrido. Y sí, señoras, esto las incluye a ustedes. Cuando ya no haya nadie que le puedan quitar los derechos, se van a ir contra las feministas blancas privilegiadas. Va a suceder. Así que no se hagan pendejas por el amor de Dios y pónganse del lado correcto de la historia, porque ese grupo hace mucho daño. Y recuerden, siempre hay lugar para el autocuidado en la resistencia, es importante también, pero hay Sí, que muy. resistirla. Aquí la única opción es resistir, porque de otra forma les estamos entregando todo. Y cuando decimos resistir, es resistir dentro de lo que se puede y con lo que se tiene. Nosotras tenemos este podcast y también tenemos nuestros escritos. O sea, somos escritoras, hemos hecho cuentos feministas y que hablan de ciertas injusticias. Esa es nuestra trinchera. Cada quien tiene que encontrar su trinchera. Si su trinchera es simplemente hablar con sus familiares, chido, pero no solo se queden como en lo performativo digital, o sea, que sea una resistencia en el mundo real, porque luego se nos olvida, o sea, como que nos dejamos llevar mucho por lo digital y las redes sociales, pero se nos olvida que tenemos que resistir en el mundo real. O sea, si vemos una injusticia, alzar la voz. Si se puede participar en una marcha, alzar la voz. Si pueden firmar una petición, alzar la voz. Si pueden donar a una asociación, creen en la causa, alzar la voz. Si pueden no comprar cosas de Harry Potter, no las compren. Sí, o sea, cada quien tendrá su postura personal. Yo, en lo personal, Edna Montes, ya estoy en el punto en el que no quiero hablar de esa saga, no quiero ni siquiera comprar piratería de esa saga, aunque antes sí Ujú, era como, ay, ujú. bueno, es que si compro pirata, pues estoy apoyando pequeños negocios, pero no le está llegando ni un centavo a Voldemort. Pero yo ya estoy en el punto en el que no quiero saber de esa saga, nombrarla ni leer fanfic siquiera, porque No, siento que cualquier cosa que admita que esa saga existe y que le siga dando popularidad y le siga dando fans, va a redituar en dinero para esa mujer que no debe ser nombrada. entonces, cada quien debe encontrar su trinchera y a eso nos referimos cuando decimos resistan. Tal vez no le guste a mucha gente porque yo entiendo que es difícil, o sea, ser vocales. O sea, si escuchan a alguien transodiante, decirle, güey, literal está siendo transodiante por esto y esto y esto. Y no se dejen gaslightear, no se dejen. Porque como le encanta a esta gente odiar, pero cómo les choca recibir el odio. No, no se pueden las dos cosas. Si vas a echar odio al mundo, tienes que aceptar el odio que se te regresa, porque siempre se te va a regresar. No, no siempre tenemos que tener las respuestas a todo, Mm-mm. pero a veces el simple hecho de decir el odio no es la respuesta ya es un Ujú. avance. Y decirle a la gente lo que estás diciendo, porque es impresionante cómo la gente repite estos discursos sin pensarlo, sin razonarlas. Y cuando alguien lo dice en voz alta de, oye, estás siendo transodiante por esto, esto y esto, a veces eso es lo único que se necesita para que pausen y digan, oye, sí, ¿por qué lo estoy repitiendo? ¿De dónde saqué esto? Sí, y también se vale escoger sus batallas. O sea, si ustedes ven Ujú. que es alguien que está repitiendo como periquito y que a lo mejor si lo confrontan puede entender, ok.
Pero si ven que también es como esta persona súper fascista, recalcitrante, que no van a hacer entrar en razón, ¿para qué gastan energía entrando en conflicto con alguien que no quiere entrar en razón? O O sea, sea, las dos ahí cosas son sí, válidas. sí, claro. O sea, irse de un lugar que ustedes no consideran seguro para ustedes o para alguien más, también es válido. No asociarse con personas que saben que son misóginas y violentas es completamente válido, aunque hayan tenido una amistad de años. Se vale cortar relaciones y se vale decir, no te quiero volver a hablar, no eres mi amigo por misógino. Sin más por el momento. Sí, porque es mucho, pero en estas estamos. Y recuerden, todos estamos en la misma tormenta y la estamos navegando como podemos. Y eso es lo que importa. Y pues la buena noticia es que ya regresamos para quejarnos con ustedes. De la situación del mundo. Ay, tenemos una temporada muy, 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 muy intensa por delante. Ujú. Ya saben, escúchenos en su plataforma favorita. Si pueden donarnos un café, siempre es bienvenido. Visiten la página femnormal.com y díganle a sus amigos que existe este maravilloso podcast que les gusta mucho para que seamos más, cada O vez más. mándenos trolls porque siempre me encantaría contestarles que se vayan, aprendan a limpiar bien el fundillo. Sí, a Ana le encanta pelearse con troles en línea. Mándenle todos. Bueno, pues hasta el próximo episodio, que esta vez sí no va a tardar un año, se los prometemos. Nos escuchamos a la próxima. Bye. Bye. Fem Normal es un podcast producido por Edna Montes y Marza Garcés. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Fem Normal y en YouTube como Fem Normal Podcast. Nos encantará saber de ti. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, puedes invitarnos a un café. Busca el link en la descripción del podcast.